Primero que nada, le queremos desear un muy feliz Día de las Madres a todas aquellas madres que están aquí esta mañana, aquellas que están viendo por YouTube o Facebook. Hoy es su día y hoy las honramos a las madres, aquellas que funcionan como madres, tías, hermanas, sobrinas, todas aquellas que en el día de hoy tienen un rol en la vida de cada uno de nosotros. Qué bueno saber que han habido mujeres que han hecho tanta influencia en su familia y en la iglesia. Cuando pensamos en los personajes bíblicos, podemos pensar en muchos hombres, pero también podemos pensar en muchas mujeres que hicieron grandes cosas para Dios y para el pueblo de Dios. Y pensamos en grandes hombres que fueron grandes porque tuvieron una mamá que oraba por ellos, que daba ejemplo para ellos, y hoy día son héroes de nosotros en la fe. Y queremos pensar en eso. ¿Cuántas mujeres usted puede pensar en la Biblia que fueron mujeres ejemplares, mujeres que dedicadas a Dios y dedicadas a su familia hicieron una diferencia? Y qué bendición poder enumerar muchas de ellas dentro de la palabra de Dios. Cuando miramos a la Biblia, vemos mucha gente fiel, que sirvieron al Señor, y algunas veces eran personas ordinarias. Personas que si la Biblia no las hubiera mencionado, nunca hubiéramos sabido nada de ellas. Y especialmente aquí vamos a pensar en el libro de Romanos, capítulo 16. Es un capítulo donde Pablo saluda a muchos que le ayudaron en el camino, tanto hombres como mujeres. Usa la palabra saludar 17 veces aquí. Donde es la lista más larga de saludos que Pablo da. Y dentro de estos saludos vamos a enfocarnos en las mujeres que él menciona, hoy siendo el Día de las Madres. Y queremos hablar sobre estas mujeres que él menciona, bueno, algunas de ellas, porque en algunos casos solo menciona el nombre y no menciona ninguna característica, ningún atributo. Pero vamos a enfocarnos y aprender lecciones de mucho valor para nosotros en la vida de estas mujeres. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 6 para comenzar. Dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y vamos a brincar al versículo 12. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía, dice Pablo. Entonces vamos a parar ahí la lectura, porque vamos a ver estas mujeres, el impacto que hicieron y las lecciones que podemos aprender de ellas
La primera es Febe, una diaconisa. La palabra significa una sierva. Esa palabra se usa en la Biblia más de 30 veces en el Nuevo Testamento y siempre está hablando de una persona que sirve, servicio, sierva, siervo, servir. Y esta mujer, cuando la Biblia habla de Marta y María, Marta dice que está sirviendo. Cuando la Biblia habla de los cristianos en Efesios 4, que debemos servir en el versículo 12. Los ángeles son ministros que sirven en Hebreos capítulo 4. Dice Pablo, lo primero que esta mujer es recíbanla. Recíbanla con los brazos abiertos, acéptenla, trátenla igual que a mí. Como un miembro de la congregación, aparentemente ella se cambió de lugar y ahora está aquí en Roma. Pero ella es de Cencrea, dice la Biblia, que fue ella una sierva de Dios en esa iglesia. Pablo dice, ayúdenla en cualquier manera que puedan, asístanla a ella. La idea aquí dice, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. ¿Por qué? Porque esta mujer había ayudado a muchos y a Pablo. Y después dice que la debemos de saludar o socorrer, es la palabra aquí. Ella ha ayudado a muchos. Porque ella es de gran ayuda. Y es una mujer, el término que se usa aquí para esta idea es una persona en la comunidad judía, era como una representante legal o una persona de dinero, también usaban esa palabra. En otras palabras, Pablo dice, hagan todo lo posible para ayudar a que avance la obra de Dios, como hizo Febe con nosotros. Luego él va a otra mujer, pero es una pareja. Saludad a Priscila y Aquila. Estos dos nombres, estos dos personajes siempre aparecen juntos. La Biblia menciona a Priscila y Aquila siempre juntos. Nunca menciona a una separado del otro. Era una pareja, un esposo y esposa, que servían al Señor grandemente, ayudaron a Pablo. En el capítulo 18 de Hechos, habla bastante de esta relación. Dice en el versículo 1 y 2, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un llamado Aquila, natural de Ponto, quien venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y dice que Pablo, fue a ellos. Esta pareja eran originalmente de Italia, dice la Biblia. Era un equipo, como dije. Siempre los vemos juntos, Priscila, Aquila y Priscila aquí. En 1 Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Noten, ellos estaban ayudando en una iglesia en su casa. Qué interesante que vemos Aquila y Priscila. Pero, si usted mira en el capítulo 16, que ya leímos, que dice Priscila y Aquila. Hechos 18, 18, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Noten Hechos 18, 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ven ahí? Otra vez se le llama Aquila y Priscila. Y aquí Priscila y Aquila. Dice la Biblia, mis colaboradores que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Noten segunda de Timoteo 4:19. Saluda a Prisca, que viene siendo como un apodo de Priscila, a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesífero. La idea es que el nombre aparece en dos diferentes órdenes. Piensan que es que Priscila estaba más activa en la obra y por eso el nombre de ella viene primero en su leer. Pero ella ayudó en el ministerio, ella ayudó a los discípulos inmaduros a discipularlos en Hechos 18:26. Ella abrieron su casa al Señor para la iglesia. Expusieron su vida para ayudar a Pablo. Casi los matan, es la idea aquí, por la causa del Señor, pero para ayudar a Pablo. Y estoy seguro que vemos esta pareja haciendo la obra del Señor aún en su casa. Y la idea aquí, hermanos, es que la iglesia es un cuerpo reunido, no tiene que reunirse en un templo, se puede reunir en las casas. Ahora en el mes el próximo martes, inclusive el día 20, vamos a comenzar el grupo de la clase bíblica los martes. Vamos a comenzar a reunirnos como ha sido nuestra costumbre. Yo creo que ya llevamos 2 o 3 años haciendo esto. Vamos a estar en los hogares. Y por lo tanto vamos a reunirnos 20 o 30 personas en un hogar para tener un devocional y un tiempo de oración y compañerismo en los hogares. Y eso lo vamos a comenzar el día 20, no este martes, el de arriba. Pero hermanos, vemos que estas personas eran una pareja que servía al Señor. Priscila, Febe, 2 mujeres ejemplares para nosotros en el servicio del Señor. Pero vamos a seguir leyendo. El versículo 6 menciona a María, la cual ha trabajado mucho. Noten la intensidad de su labor para el Señor. La palabra aquí describe una labor intensa que provoca el sudor. Trabajaba fuerte de ella. Noten que ella, era la idea de que ella lo hacía mucho. Ha trabajado mucho entre vosotros, no una sola vez, no un solo día. Mucho entre vosotros. Noten que ella servía al pueblo de Dios. Hermanos, algo importante de aprender de esta María es que todo lo que usted hace para un hijo de Dios, usted hace para el Señor. Usted se recuerda lo que dijo Mateo capítulo 25. Entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo:
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces esta hermana María trabajaba mucho entre los hermanos. Y Dios observa eso. Dios se fija en eso. Y Dios dice: si tú lo hiciste para mí, lo hiciste para ellos, lo hiciste para mí. Esa es María. Después él menciona dos, yo pienso que eran gemelas, no sé, por los nombres. Trifena y Trifosa. Tremendos nombres. No creo que en Betania hay una Trifona, o una Trifena, o una Trifosa. Bueno, no hay ninguna de ellas aquí. El punto es que estas hermanas, dice, las cuales trabajan en el Señor. Noten que su motivo de trabajar era para el Señor. No sabemos qué hicieron, la Biblia no da detalle, pero sabemos, hermanos, que cuando servimos al Señor, sabemos que cuando servimos en el nombre del Señor, estamos sirviendo al Señor. Como dice aquí, las cuales trabajan en el Señor. Usted sabe que nada de lo que usted hace para el Señor es en vano. No, nada. Porque nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Si lo hacemos para el Señor. Si usted sirve en Betania o en su iglesia para el Señor, Dios es honrado. Si usted sirve a su familia en el Señor, Dios es honrado. Si usted sirve en su comunidad para el Señor, Dios es honrado. Si usted sirve en su trabajo, usted trabaja para el Señor, usted está sirviendo al Señor. Hay dos versículos tan importantes sobre eso que me encantan, y es en Colosenses 3, 17 y 23. Dice el 17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y el 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Hermanos, servir al Señor a veces es algo solitario. Muchas veces un trabajo no agradecido por otros, pero el Señor está agradado. ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor, no para los hombres. Si usted lo hace para recibir crédito de los hombres, ya ahí está su recompensa. No espere recompensa del Señor. Lo que hace en secreto, el Señor lo recompensará en público. Y hermanos, la última que él menciona, que vamos a tratar aquí, porque hay un detallito aquí, que dice la mamá de Rufo. Allá en nuestro pueblo, mami y papi tienen un vecino llamado Rufo, así se llamaba él. Rufo, dice, una madre para muchos, la mamá de Rufo. Dice la Biblia en el versículo 13, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. En otras palabras, ella era la mamá de él, pero era como una mamá para mí. Su mamá. Hermanos, cuántas
mamás tenemos en Betania que nos cuidan, que nos aman, que sirven como madres espirituales o madres cristianas? Tenemos madres biológicas, como Rufo tenía, pero la mamá de Rufo no era madre biológica de Pablo, pero era madre cristiana, espiritual de Pablo. Seguramente oraba por él, seguramente le cocinaba, seguramente hacía cosas para animarlo. Y hermanos, ¿qué sería de la iglesia sin estas madres espirituales? Cada iglesia las tiene. Y en Betania tenemos muchas. Y si me pongo a enumerarlas, dejaría algunas fuera, entonces no me voy a atrever a hacerlo. Pero usted sabe quiénes son aquí en Betania. Las mujeres en la iglesia son una bendición. Las mujeres que dan clase, especialmente las mujeres mayores que enseñan a las mujeres jóvenes. Qué bendición tener mujeres sabias, mujeres espirituales, maduras en Cristo, que ayudan a llevar la carga de la iglesia. Qué bendición es. No sabemos exactamente, pero esta puede ser la mamá de un Rufo que se menciona en Marcos 15:21, que cuando Jesús pasaba con la cruz, decía, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro, y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Quizás esta era la mamá de este Rufo, que sirvió para cargar la cruz de Cristo a Gólgota. Entonces, hermanos, estas eran mujeres ordinarias, mujeres que quizás en el momento o en el tiempo no recibieron el reconocimiento, pero Pablo les da el reconocimiento a ellas y a un sinnúmero aquí de hombres también, que le ayudaron, que lo animaron, que fueron parte del club, parte del ministerio, porque seguramente oraron y ayudaron quizás materialmente o quizás en oración y ánimo a Pablo. Hermanos, todos tenemos diferentes habilidades, todos tenemos diferentes talentos. Lo que Dios necesita es un siervo que se deja usar por el Señor. Y le damos gracias a Dios por todas las mamás aquí presentes que sabemos que sirven en su hogar, pero también las que sirven aquí en Betania. Hermanos, quizás usted no tenga el talento de dar clase o alguna enseñanza a los niños, pero usted tiene habilidades que Dios le ha dado de animar, de aconsejar, de cocinar a personas en necesidad. Y eso es un ministerio. Hermanos, Dios no requiere de nosotros más de lo que tengamos, sino según lo que tenemos es lo que Dios requiere de nosotros. Así que hoy, en el Día de las Madres, vamos a imitar a estas mujeres que Pablo resalta aquí en el libro de Romanos. Y hermanas, gracias por su ejemplo para la gloria de Dios y la iglesia Betania aquí en Redding. Y a mi persona como pastor, se lo agradezco 1,000,000. Dios le bendiga y Dios la siga usando para su gloria. Oremos.